Buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos en el podcast número 37, en el cual, con unos expertos que en breve los presentaré, vamos a poner en la mesa una temática que últimamente está teniendo bastante fuerza en el séptimo arte, y es ver cómo estamos romantizando a los villanos en las películas. Que por cierto, en el cine se dio el origen de dar un toque un poco más humano a estos villanos, donde la sociedad misma los ha corrompido o ultrajado, y por ello actúan como lo hacen. Iremos desde una pequeña introducción sobre la relación entre el cine y la filosofía, con un gran autor llamado Stanley Cavell, y su metafilosofía. Y luego, de la mano de nuestros expertos, David Méndez, un psicólogo que nos dará su opinión desde su vasto campo, Javier Telles, un filósofo muy experimentado que nos dará su punto de vista, y por último, Paula Ramírez, una experta en cine que nos dará un contexto un poco más técnico de este arte, harán un análisis a las respuestas de unos jóvenes, los cuales contestaron una encuesta con algunas referencias sobre si creen que moralmente está bien romantizar a los villanos, entre otras preguntas que generarán debate, y a partir de estas, nuestros expertos realizarán una retroalimentación de las respuestas basándose en su conocimiento. Al final, daremos una conclusión general de las respuestas y retroalimentaremos cuáles fueron nuestras opiniones favoritas. Así que, sin nada más que agregar, comencemos. Analizando profundamente la pregunta ¿qué consecuencias podría traer a la sociedad el romantizar a los villanos en nuestro diario vivir? Muchas de las personas que contestaron esta pregunta llegaron a la conclusión de que si se llega a hacer esto, vandalismo, terrorismo, etcétera, se verían más presentes hoy en día en nuestra sociedad, afectando de manera negativa nuestro modo de vivir. Sin embargo, también hubo personas que contestaron que de hecho el estar o poder romantizar a los villanos nos permitiría comprender su manera de ser junto a su percepción de cómo ellos ven el mundo y las injusticias de este, siendo también un claro apoyo sobre las problemáticas que vemos en la sociedad, ya que recordemos que un villano en la gran mayoría de casos no se denomina él mismo un villano, sino que es la misma sociedad y los prejuicios de esta la que lo enmarcan en esta categoría, ya que para muchas personas este concepto o esta ideología de villano puede depender demasiado de su ideología o manera de pensar. Muchas gracias por invitarme a este podcast tan interesante y con mucho gusto realizaré el análisis a estas preguntas. Así que empiezo con la primera pregunta planteada, donde se ve que los participantes indican que una de las consecuencias es que se tiende a normalizar ciertos actos que van en contra de la ética y la moral humana, donde estoy totalmente de acuerdo con esta postura. Si se simpatiza con los villanos, se verán sus acciones como correctas por todo el trasfondo que tiene su vida y también las razones que da para realizar estos actos de vandalismo. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente, mi nombre es Paula Ramírez y soy una crítica analítica del cine y vengo aquí para analizar cada una de las respuestas del cuestionario y dar mi opinión y punto de vista con respecto a cada respuesta. Bueno, ya con la primera pregunta, ¿qué consecuencias podría traer la sociedad el romantizar a los villanos en nuestro diario vivir? A mí me llamó la atención la respuesta de alguien llamada Manuela Lozano, que dijo, no pienso que los villanos traigan consecuencias, es más, pienso que ellos nos ayudan a entender un poco mejor los problemas que tiene la sociedad. Pero si de consecuencias se tratan, a veces cuando los villanos violentos pueden traer consecuencias negativas, especialmente para los menores de edad, que ven películas que aún no tienen la edad suficiente para verlas. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con esta respuesta, ya que los villanos lo que hacen es que nosotros veamos desde otras perspectivas las problemáticas que abarca la sociedad y las consecuencias que conllevan. Y también considero que tienes razón en la parte de que las películas a veces tienen contenido fuerte que los niños no deberían ver.
y que eso puede generar que ellos puedan tener una incitación hacia la violencia. Por algo es que los cines establecen una edad mínima para sus películas, pero el problema de acá es que no todos los padres acatan esa recomendación de la edad mínima a la hora de poner una película. Una vez dada esta apertura al podcast, ahora vamos a pasar con la metafilosofía de Stanley Cavell, un filósofo y profesor universitario estadounidense, el cual tiene una reivindicación particular sobre el cine como agente filosófico. Sin duda, Cavell fue el primero en descubrir que para confiar en el valor filosófico del cine, resulta necesario presentar primero una explicación sobre el alcance y los objetivos de la propia filosofía. En una entrevista aparecida en 1989, nuestro filósofo desliza una clave importante que puede servirnos como punto de partida. Si hay algún lugar en el que el espíritu humano se permita a sí mismo estar bajo su propio cuestionamiento, es la filosofía. Cualquier cosa, de hecho, que permita que tal integración suceda, es filosofía. Respecto a la pregunta de si consideramos que en la sociedad actual se romantiza a los villanos de las películas, si no y por qué, sorprendentemente la gran mayoría dijo que efectivamente sí se romantiza a los villanos en las películas. Y como psicólogo y también como consumidor del cine actual, sabría decirles el porqué de esto. Verán, normalmente cuando hay películas con héroes y villanos, la fórmula acaba con el bueno salvando el día. Si nos ponemos a analizar en historias como estas, el villano es el eje central de la historia, ya que este es el que genera un conflicto en primer lugar, alterando así el status quo en el que normalmente viven y se desarrollan las personas y todo el mundo alrededor de este. A su vez, es el responsable de que el protagonista haga el camino del héroe y también sea el responsable de su propia historia. Sin mencionar, claro está, el inminente hecho de que gracias al villano es que la historia tiene una continuidad. Ahora bien, ver la misma fórmula en donde por el poder del guión, inevitablemente, el villano siempre perderá, se vuelve aburrido y monótono para la industria del entretenimiento. Y es al ver la gran importancia del villano junto a su empatía y personalidad que se deciden hacer obras enfocadas totalmente a su personaje. Es así que se le da protagonismo al personaje más interesante de la obra, y es por medio de su trágica historia que nosotros como espectadores podemos empatizar con este. Pero, ¿cómo empatizamos con alguien que recordamos que era totalmente malvado? Simple, hagamos que no sea tan malvado del todo, o por lo menos no fue así de malvado en primer lugar. Es así que muchos villanos podemos verlos en sus orígenes como personas normales, personas como nosotras, y que gracias a una situación de conflicto, puede ser una crítica social, una problemática, un trauma, etc., estos hayan decidido cambiar radicalmente, volviéndose en los monstruos que formó la misma sociedad en donde estos se criaron. Con respecto a la segunda pregunta planteada, los participantes responden que si se romantizan a los villanos en las películas, donde se puede defender el villano por su historia evidenciada en la misma película y normalizar sus acciones. Con respecto a esto, pienso que sí, se ha visto una tendencia enorme en el arte de romantizar a los villanos, sobre todo en películas para gente joven, donde se muestra todo lo que sufre el villano para obtener la personalidad que lo caracteriza y comprender los actos cometidos. Bueno, en la pregunta, ¿considera que en la sociedad actual se romantizan a los villanos de películas? Acá yo cogí una respuesta que estaba en acuerdo y una otra que está en desacuerdo. La que estaba de acuerdo, que era la de Manuel Lozano, decía, sí, porque los villanos la mayoría de veces evolucionan mucho mejor que el personaje principal al transcurrir la película. Y la que no estaba de acuerdo, que era una respuesta de alguien llamado Pablo Rodríguez, decía, no, digamos que si los hacen guapos y lindos, pero ponen una barrera moral y hacen entender el por qué está mal. Bueno, la verdad es que no fueron muy claros en sus respuestas, pero yo podría decir por el contenido que ellos decían que la personalidad del villano resulta más interesante para el público
o que ver todo el proceso que tuvo ese villano genera ese dramatismo y esa curiosidad por conocer las causas que le hicieron a esa persona a realizar esas cosas y para ver que alguien saca a la luz la locura y que hace que se generen muertes y ciertos eventos que van en contra de la vida e integridad humana. Ahora bien, él nos explica que en el cine, al conjugar todas estas técnicas artísticas con el funcionamiento fotográfico del medio, hace aparecer el mundo con un aspecto que nos obliga a ajustar nuestra atención de un modo filosóficamente relevante, cuando la realidad se proyecta en la pantalla y la proyección ha de entenderse como un modo de aparición distinto de la representación, la reproducción y la descripción. El espectador responde de una manera que lo obliga a replantearse su modo de ser. Entonces, el cine activa ciertas predisposiciones del observador y pone en acción el espacio reflexivo en el que, parafraseando a nuestro filósofo, el espíritu humano se pone en cuestión. La pregunta fértil no es, por lo tanto, ¿qué sucede con las cosas en la pantalla?, sino, ¿qué ocurre en el espectador cuando ve el mundo a través de la proyección? Y lo que acontece es justamente la apertura del espacio de la autorreflexión, el bloqueo de las inercias cognitivas de la percepción ordinaria, poniendo nuestra actitud natural entre paréntesis, la puesta en marcha del motor existencial que impulsa la experiencia filosófica y la plena toma de conciencia de la distancia escéptica entre el yo, el mundo y los otros, que define a la condición humana moderna. El cine alcanza entonces el estado de la filosofía, requisito clave para merecer un tratamiento filosófico. En este punto nos da una pequeña reflexión de ese punto de intersección entre la filosofía y cine, donde nos dice: el cine existe en el estado de la filosofía. Es inherente autorreflexivo. Se toma a sí mismo como una parte inevitable de su anhelo por la especulación. Uno de sus géneros seminales exige la representación de la conversación filosófica, de modo que compromete a retratar una de las causas de la disputa filosófica. Cavell, 1981. Respecto a la pregunta de qué villano de películas pondrías de ejemplo y por qué, en las respuestas podemos ver categorizados dos clases de villanos totalmente diferentes. De un lado tenemos a los villanos maquiavélicos, aquellos villanos que dicen que el fin justifica los medios. Uno de los ejemplos más claros de estos son Thanos. Como sabemos, Thanos quería traerle paz y equilibrio al universo, diezmando a la mitad de la población por igual. Mientras que por otro lado tenemos a los villanos que simplemente hacen la maldad. Como uno de los ejemplos más claros tenemos al Joker, específicamente el Joker de Heath Ledger en las películas. Su propósito es causar caos y destrucción en todo su ambiente y más que todo causarle daños irreversibles al héroe que lo enfrenta. Y aunque villanos como estos estén fuertemente ligados con críticas sociales, su mayor inspiración es causar muerte y destrucción en su paso. Con respecto a la tercera pregunta planteada, los participantes responden que Disney es la que más ha romantizado a los villanos, en la cual apoyo su idea. Últimamente las películas que son para público joven, como lo había dicho antes, logra sorprenderlos con todo el drama que se genera en la historia del villano. Provoca la curiosidad del público en conocer la otra cara de la moneda de esta historia. Bueno, con respecto a la pregunta, ¿qué villano en película pondrías de ejemplo y por qué? Bueno, la verdad es que acá con las respuestas que yo puedo hacer, no hay alguna con la que yo me conecte o con la que me identifique. Entonces yo decidiré pasar esta pregunta y daré mi palabra hacia los otros invitados. Una vez dada esta introducción sobre cuál es la relación entre la filosofía y el cine, ahora cada uno de nuestros expertos va a comentar sobre las respuestas dadas por nuestros queridos oyentes, a los cuales les dejamos esta encuesta unos podcasts atrás. Y ahora, con la presencia de nuestros expertos, vamos a analizar las respuestas. Respecto a la pregunta de si se romantizan a los villanos de las películas, ¿crees que se pueden romantizar a los villanos en la vida real? En este caso, esta pregunta fue la más controversial entre todas, ya que nuestros usuarios respondieron cosas totalmente diferentes. Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no,
y otros dijeron que depende. Y es aquí donde me quiero dirigir. El hecho de que nosotros juzguemos a un villano depende totalmente de la perspectiva y quién es la persona que lo está juzgando. Puede ser que a ojos de la sociedad una persona puede ser categorizada como un villano, pero en cambio, a ojos de una minoría, puede ser que el villano sea considerado como un héroe o un justiciero. Y con esto les haré esta simple pregunta. ¿Acaso ustedes creen que los malos se consideran los malos en toda su historia? Así como hay personas que defienden y admiran todas las cosas maravillosas que hizo Gandhi, también existen otras que dicen que Hitler no hizo nada malo. El hecho de juzgar a alguien cabe totalmente de la perspectiva de quién es el que lo está mirando. Con respecto a la cuarta y última pregunta planteada, los participantes responden que sí se pueden romantizar a los villanos en la vida real, donde diré que se presenta un dilema ético y moral en esta pregunta, ya que depende del juicio de cada persona en lograr simpatizar con la vida del que actuó de una mala manera, o que simplemente su historia no logre conectar con las personas y se juzgue de la misma manera que si no hubiera conocido el trasfondo de estas acciones. Bueno, ya con la última pregunta que decía, si se romantizan a los villanos de las películas, ¿crees que se puede romantizar a los villanos en la vida real? Yo tomé la respuesta de Pablo Rodríguez que decía no, porque en la vida real debemos trascender más allá del bien o el mal, sino que nos conviene para el desarrollo de la sociedad. Y respecto a los derechos humanos, una persona no es solo buena o mala. Es más complejo definir a alguien como un villano, ya que, por ejemplo, él piensa que está haciendo lo correcto en su cultura, pero para otro que tiene un contexto social y cultural diferente, piensa que eso está mal. Mientras que en las películas es más fácil discernir entre el bien y el mal. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice en esta respuesta, ya que hay que tener un límite de lo que es la ficción general por las películas y conocer de que en la vida real, en la realidad, no se pueden aceptar esas reacciones realizadas por el acusado o la mala persona, sea cual sea la acción que se haya cometido. Y aquí no aplicaría la famosa frase de el fin justifica los medios. Y bueno, ya con esto finalizo mi intervención con los análisis de este cuestionario. Muchísimas gracias por la invitación y espero que mi aporte y mis conocimientos hayan contribuido a este podcast. Muchísimas gracias por la invitación.